Vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar llamado Modelo de Hidrosustentabilidad, Distintivo Hotel Hidrosustentable. Tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Luis Antonio Tobar Medrano, en nombre de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Y ahora me voy a permitir presentar a nuestro facilitador del día de hoy. Él es egresado por la Universidad Tecnológica de México en Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, con maestría en Administración de Negocios y Desarrollo Sostenible. Cuenta con acreditaciones en legislación ambiental, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, estándares GRI Global Reporting Initiative, Cultura Ambiental, Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, y cuenta con un diplomado en desarrollo sostenible y actualmente está cursando un diplomado en programa Executive en sostenibilidad de la ESG. Ha colaborado en proyectos de captación de agua de lluvia y en mesas de trabajo en proyectos de ciudades sustentables lideradas por Amexib. Actualmente se desempeña como jefe de responsabilidad social y sustentabilidad de Grupo Helvex y jefe de programas ambientales y sociales de Fundación Helvex AC, principalmente implementando proyectos de sustentabilidad hídrica en inmuebles tanto en México como en Centroamérica. Además, ha generado proyectos y dinámicas de cultura del agua. Les damos la más cordial bienvenida y aquí estoy atenta, Luis, por si necesitas algo. Muchísimas gracias a todos. Pues vamos a empezar. Antes de empezar, pues sí me gustaría nuevamente agradecer a Aneas por el espacio que nos están brindando para platicarles un poquito de este modelo de sustentabilidad. Y bueno, también recordarles que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y o levantando la mano, ¿vale? Listo. Empecemos con este modelo de hidrosustentabilidad. Me gustaría empezar un poquito con un panorama general de la situación del agua en el mundo. ¿Ok? Lo que aquí les estoy presentando, pues son estadísticas que podemos encontrar en Internet. ¿Ok? Ahí están las fuentes. Y seguramente ustedes ya conocen estas estadísticas, solo es como para ponernos en contexto todos, ¿no? La ONU nos marca que existe estrés hídrico en todo el mundo, en un 36% de la población sufre este estrés hídrico, es decir, más de 2.500 millones de personas sufren un grado de estrés hídrico, ¿no? Muchas veces este estrés hídrico pues se da por el tema de las fugas o abuso que hay en temas del agua a nivel mundial. Y hay una estadística muy importante que nos marca que 30 millones de metros cúbicos no se facturan al día. Y esto es debido a temas de robo, que no se hace una adecuada medición o un tema de corrupción, ¿no? También visualizamos que este estrés hídrico pues se da en países donde el 20% del PIB global, donde se produce todo este PIB, ¿no? Prácticamente que es Estados Unidos y China, ¿no? Y la parte de cómo es que consumimos el agua a nivel mundial, y es muy parecido a lo que se consume acá en México, que un 70% del agua dulce se consume en el sector primario, en la agricultura y ganadería, un 22% en la parte de la industria y un 8% en la parte de, el consumo doméstico. ¿Ok? Bien, visualizamos el tema de que los mayores consumidores pues son Estados Unidos ellos consumen más de 575 litros al día por persona. Australia, 493 litros por día por persona. E Italia, 386 litros al día por persona, ¿no? Y nos vamos a situar ahora en la parte de México. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra situación en México? Bueno, pues desafortunadamente México también es uno de los países que más consume agua, con 366 litros al día por persona. Estas estadísticas que igual se tienen aquí en México. ¿Cómo usamos el agua en México? Es muy parecido a la parte global, 76% en la parte de la agricultura, 14% en el tema de abastecimiento y público y urbano, 5% en la industria y 5% en la generación de energía eléctrica. ¿Tenemos alguna pregunta? No sé si nos la pueden dejar en el chat o no sé si gusta abrir el micrófono, Erika.
Ah, ok. ¿Gustan que baje un poquito más la cámara? Creo que era solo la persona, porque sí se ve bien. Yo tengo bien la imagen completa sí, de la tuya, entonces creo que Ok, ok. solamente era un error. Ok, perfecto. Listo, pues continuamos. Eh, bueno, también temas de por qué vivimos estrés hídrico en el país. Bueno, hay que recordar que el país es vulnerable a sequías. Esta es también una estadística de Conagua que nos dice que el 52% del territorio está ubicado en un clima árido y semiárido, ¿no? Si bien tenemos una extensa cantidad de ecosistemas, pero bueno, más de la mitad del país se encuentra en estos ecosistemas que son climas áridos, ¿no? Lo que nos genera que en estos estados donde está este clima, pues haya más estrés hídrico, más cantidad de tiempo del año, ¿no? También tenemos el acceso al agua es para todas las personas. Un dato, tenemos que 10 millones de personas en el país no tienen acceso al agua potable de calidad. A lo mejor sí tienen acceso al agua, pero esta no es de calidad para hacer uso en sus actividades comunes, ¿no? Como el simplemente de lavar algunos platos, bañarse. No hablemos del tema de consumirla, sino para estos temas de aseo, pues tampoco tienen esta agua de calidad, ¿no? Existe una brecha socioeconómica en el tema de la disposición del agua. Vemos que casi más de la mitad de la población que vive en un estrato bajo, es decir, que vive en condiciones precarias, reciben agua por tandeos versus aquellas personas que viven en un estrato alto, que digamos que son algunas colonias un poquito más lujosas, ellos reciben agua por tandeo solo el 17%, ¿no? Entonces también vamos viendo esta brecha que existe en la disposición del agua. Y también hay un estudio y con información de Conagua que nos dice que el estado que más consume agua es Sinaloa, ¿no? Eh, ellos representan el 10,6% de la cantidad total del agua que tenemos aquí en el país y el 93% de esta agua que ellos reciben como estado se consume en la parte de la agricultura. Seguimos hablando de la situación en el país, como les comentaba, con información de Conagua, un reporte que hizo BBVA, un reporte muy bueno, se los recomiendo que lo puedan estar leyendo, ahí le dejo la bibliografía que nos menciona cómo es que los estados consumen agua. Vemos en el mapa, espero que se pueda visualizar de forma correcta. Sinaloa ocupa el primer lugar y, bueno, como lo vimos, el 96% se ocupa en la parte de la agricultura y solo un porcentaje mínimo en la parte del sector público urbano y doméstico, ¿no? Si nos vamos a temas del sector público urbano y doméstico, vemos que los que consumen más agua en este sector es obviamente la Ciudad de México, pero la Ciudad de México en la tabla se ubica en la parte del antepenúltimo estado que consume más agua, es decir, prácticamente es de los que consumen menos agua a nivel nacional, ¿no? Pero esta este 93,8 se consume prácticamente en lo que son casas y edificios. Y obviamente es como común decirlo que si no es un estado, la Ciudad de México no es un estado que sea muy grande y realmente la producción que tenemos prácticamente es el sector terciario, que son servicios y zonas administrativas, prácticamente todo lo administrativo está aquí en la ciudad, por eso es que no se ve reflejado un consumo tan grande porque no tenemos una agricultura como tal, ¿no? Vemos que el Estado de México, el total de su agua se va digo, no, en la mitad de lo que ellos reciben de agua se va al público urbano. Sin embargo, ellos ocupan el lugar 11 y es prácticamente la mitad de lo que se va hacia la población. También hay que considerar que el Estado de México pues es un estado más grande donde hay mucha densidad poblacional, entonces es común que se consuma grandes cantidades de agua su población, ¿no? Otro de las ciudades pues es Jalisco y Nuevo León, que ellos consumen entre un 27% y un 21%, que son las grandes ciudades que tenemos aquí en México. Tania, no sé si
¿Quieres abrir tu micrófono? ¿Tienes una pregunta? Ah, ok, nos preguntan, bueno, si gustan las preguntas las hacemos al final para que sigamos ahorita con la presentación. Y bueno, eh, Fundación Acue menciona que el consumo del agua en los hogares se da de la siguiente manera. Ellos mencionan que en el baño, sobre todo en el WC, se consume el 21% del agua, en las regaderas el 34% del agua, en los vanities o llaves de lavamano para lavarse la cara, los dientes o algún tipo de aseo que no sea la regadera, un 18%, en lavandería y otras actividades dentro de la casa, un 8%, y el resto en la cocina. ¿Ok? Esta es información que menciona esta fundación. Sin embargo, hay la forma de consumir sí cambia mucho entre los inmuebles, dependiendo mucho de la actividad que se tenga y de las condiciones que tengan los inmuebles. Y ahorita lo vamos a ver. Ok, pero me gustaría presentarnos, ahorita ya que les dije como un panorama general y cómo estamos situados en el país en temas de agua. ¿Quiénes somos? Bueno, somos Fundación Elvex y a lo mejor ustedes están preguntando, bueno, ¿por qué una fundación nos viene a hablar en temas de agua? Y bueno, pues somos una fundación sin fines de lucro cuya finalidad pues es la preservación del recurso hídrico del país. Eh, con las actividades que nosotros hacemos, buscamos impulsar la calidad de vida de quien más lo necesita en temas de agua y nuestro objeto principal es promover la conservación y el uso eficiente del agua desde el inicio de su ciclo y hasta su uso final. Y nosotros lo hacemos a través de dos vertientes, la parte de los programas sociales y la parte de programas ambientales. ¿Ok? En la parte de programas sociales tenemos el programa de Construyendo Sonrisas y Técnicos por el Agua, que van a sectores más vulnerables, donde buscamos aquí, por ejemplo, en la parte de técnicos por el agua, pues generar capacitaciones en temas de instalaciones hidrosanitarias, es decir, plomerías, a estos grupos sociales, para que ellos también se conviertan en observadores del uso eficiente del agua, ¿no? Evitando fugas, o sea, cuando ustedes tienen esta capacitación o estas personas, pues también son nuestros vigilantes del agua. Y la parte de programas ambientales, tenemos la parte de Exprésate, que es nuestro programa de conciencia ambiental. Aquí tenemos pláticas, talleres y dinámicas sobre cultura del agua y dos programas muy técnicos que son diagnósticos hidrosustentables y distintivo hotel hidrosustentable, que de aquí extraemos todo este modelo de hidrosustentabilidad. Y ahorita se los voy a explicar cómo es este modelo. Antes de explicárselos, nada más igual para ponernos en contexto, hay que recordar que un proyecto sustentable debe cumplir con estos tres componentes, ¿no? Debe de impactar al tema social, al tema ambiental y al tema económico. Entre social y ambiental debe ser soportable para la parte ambiental, es decir, todas las acciones que hagamos que beneficien a la sociedad lo debe de soportar el tema ambiental, no tenemos que impactar negativamente tanto que sea viable económicamente en el tema ambiental, es decir, que la inversión que se vaya a hacer para recuperar temas ambientales sea viable y sea que tenga un retorno de inversión y que sea equitativo. Es decir, que la parte económica llegue a toda a la sociedad, tanto a la sociedad un poquito más baja como a la sociedad de los estratos altos. Y una definición que, que marca el tema de la sustentabilidad nos dice que debemos de satisfacer nuestras necesidades presentes sin dañar las capacidades de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Ok? Es decir, todo lo que nosotros extraigamos de ciertos materiales para satisfacer nuestras necesidades, desde la adquisición de por ejemplo, de un celular, eh, o sea, lo podemos extraer siendo conscientes de esta extracción sin afectar la extracción de las futuras generaciones para no estarlas afectando, ¿no? Muy bien.
Ahora sí vamos a hablar de lo que es este modelo de hidrosustentabilidad y estos son los pasos como nosotros hacemos o generamos este modelo, ¿vale? Al final es un modelo de gestión ambiental en temas de agua y lo hacemos principalmente cómo medimos el consumo. Aquí nos hacemos ciertas preguntas de, ¿se conoce la cantidad de agua consumida dentro de un inmueble? eh, si se conoce, también les preguntamos, ¿saben cuáles son sus fuentes de abastecimiento? Estas fuentes de abastecimiento puede ser la red pública, a lo mejor si el inmueble cuenta con un pozo de extracción de agua, a lo mejor si ellos adquieren pipas, ¿ok? Y de todos este tipo de fuentes, ¿cuánto representa el pago de agua? ¿Por qué? Porque dependiendo el tipo de fuente, va a ser el costo del agua. Y si ustedes manejan o si hay un inmueble que maneja diferentes tipos de abastecimiento, el costo de agua va a variar dependiendo en el bimestre cómo se haya consumido el agua y que los tipos de abastecimiento que hayan consumido en esos meses. Una vez que ya identificamos y medimos este consumo, identificamos cómo es que se consume dentro del inmueble, es decir, quién consume esta agua, para qué se consume. A lo mejor donde se está realizando este modelo de hidrosustentabilidad es en una fábrica que producen, no sé, a lo mejor plumas y ellos utilizan cierta cantidad de agua, entonces ellos utilizan esa agua para producir estas plumas, ¿no? Entonces empezamos a identificar dentro de un inmueble cuáles son los sectores que consumen agua, a qué la consumen y qué cantidad de agua consumen. Una vez que ya identificamos esto, implementamos lo que es nuestra línea base, nuestra línea de partida. Es decir, de aquí vamos a empezar a identificar si con ciertas acciones que hagamos en el plan de acción se pueden reducir, se está reduciendo más bien este consumo de agua. Y aquí en la línea base empezamos a identificar algunos indicadores de eficiencia hídrica. Es decir, a lo mejor para mí un celular me cuesta en temas de agua, no sé, 50 litros de agua, entonces ese es mi indicador de eficiencia, es decir, un celular entre 50 litros de agua. Posteriormente que ya tenemos esa línea base, empezamos a identificar cuál va a ser el plan de acción, es decir, podemos reducir esa cantidad de agua que tenemos que se utiliza para producir cierto bien. Y otra pregunta que hacemos es, ¿se requiere alguna inversión? A lo mejor dentro de algún inmueble y en este modelo no se requiere cierta inversión, sino solo se requiere un cambio de cultura para empezar a reducir los consumos de agua dentro del inmueble. Entonces, aquí, pues por eso que también identificamos esta pregunta, ¿no? Y una vez que ya identificamos todo esto, empezamos a generar los comparativos. Es decir, de mi línea base que les hablé, empezamos a identificar si con las acciones, si generamos estos ahorros, cuánto se puede ahorrar y si hay algún otra vez un plan de mejora para seguir ahorrando esto, ¿no? Y aquí una de las preguntas es, ¿se pudo mejorar la eficiencia hídrica de nuestro producto? ¿Ok? Esto lo podemos resumir en este mapa. Por ejemplo, en una casa. Por lo regular, una casa se abastece de agua potable al 100% y se utiliza para todo, ¿no? En este ejemplo, se utiliza para áreas verdes, se utiliza para la alberca, se utiliza para los baños, para las cocinas, para el aseo. Es decir, nuestra agua potable es el 100% que vamos a utilizar. Pero también visualizamos que este 100% de agua que nosotros ocupamos va a llegar prácticamente al alcantarillado el 100%, ¿no? Si estamos en una zona donde hay precipitaciones constantes, pues, obviamente en lugar de ser el 100% solo de agua potable, le vamos a agregar lo que es el agua pluvial. ¿Por qué? Porque pues, también es agua que se va a los drenajes. Entonces, en este ejemplo pusimos que llovía un 5%, entonces ya lo que llega al drenaje es un 105%. Sin embargo, actualmente, y lo que deberíamos de estar buscando prácticamente dentro de los inmuebles es generar una eficiencia hídrica en estos inmuebles, haciendo una recirculación del agua. Es decir, una segunda propuesta, en un segundo ejemplo,
podemos visualizar que en algún momento sí vamos a usar el 100% del agua potable para echar a andar, digamos, todo el inmueble. Sin embargo, si contamos con un sistema de tratamiento de aguas, así sean jabonosas o sean residuales, podemos utilizar cierta agua en lo que serían áreas verdes y a lo mejor en los sanitarios, ¿no? Obviamente para cocina y alberca, pues seguiríamos utilizando agua potable, pero para algunos otros procesos dentro de la casa, pues ya sería agua tratada. Si también nos vamos al tema de que desde la construcción se hizo un sistema de captación de agua de lluvia y podemos reutilizar esta agua de lluvia. Aquí, por ejemplo, vemos que de las techumbres, aquí donde dice terraza, una parte se va a lo que es la planta de tratamiento y otra parte se va, a lo mejor contamos con una cisterna de agua de lluvia. Entonces, esta agua de lluvia se trata o se le da un cierto tratamiento para que se incorpore a lo que es la cisterna de agua potable. Entonces, aquí empezamos a reducir el consumo de agua potable que nos llega de nuestro suministro principal, que puede ser el pozo o de la red municipal, sí tener una eficiencia hídrica mayor. También en estos proyectos ayudamos a reducir el agua que se va a drenaje. Recuerden que ningún proyecto es 100% eficiente, por lo cual siempre hay una merma y en este caso, en este ejemplo, pues la merma sería un 60% del agua que, digamos, se trató, pero no se reutilizó. Entonces, en este sentido, en este tipo de proyectos, lo que nosotros buscamos, pues, es reducir el consumo de agua potable para reducir lo que es un estrés hídrico y también al final también estamos apoyando a, digamos, reducir la demanda del agua que se va a drenajes, ¿vale? Una comparativa de propuestas, en algunas consideraciones, vemos que si en una casa se consumen 350 litros de agua al día por persona y tenemos 4 personas, y además nos cae de lluvia 5.000 litros de agua, vemos que en la propuesta uno, como prácticamente actualmente se encuentran estos inmuebles, pues el gasto anual de agua potable serían más de 500.000 litros de agua y 5.000 litros de agua de lluvia que se van a drenaje, lo que nosotros estaríamos aventando prácticamente o transportando en aguas de drenaje de 516.000 litros, ¿no? Sin embargo, en una segunda propuesta vemos que la reducción prácticamente es a la mitad, un 45%, eh, reutilizando esta agua de lluvia, estaríamos ahorrando prácticamente o dejando de consumir 230.000 casi litros de agua al año y esta agua que no se consume podría estarle llegando a otra persona prácticamente dos años, ¿no? Entonces aquí es donde metemos la parte técnica, la parte social y la parte económica para también favorecer a la sociedad o a una persona. Me gustaría platicarles un poquito de estadísticas del turismo. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver que uno de nuestros proyectos va dirigido mucho al sector turístico. Entonces, información del sector turismo, el 8,6% del PIB nacional lo aporta el sector turístico, es decir, alrededor de 2.582.000 millones de pesos. eh, Ellos al generar este PIB tan alto y ser tan importante para el país, también generan lo que es el empleo. En el tercer trimestre del 2024, es decir, del año pasado, generaron alrededor de 4 millones de empleos, que representó el 9,1% del empleo total nacional. ¿Cuál es la relación del agua y turismo? En el ámbito global, las estadísticas mencionan que el turismo ocupa el 1% del agua total de agua dulce disponible en el planeta y en México es el 2% de las reservas hídricas que ocupa la industria turística. También hay una estadística
que dice que pues cuando vamos de vacaciones, pues se consume más agua y Quintana Roo es el estado que se consume más agua en el tema del sector turístico, del 100% del agua que consume Quintana Roo, el 52,1% se ocupa en la parte del sector turístico. Y también se menciona que cuando un turista va de vacaciones ocupa 4 veces más agua que cuando está en su casa. Es decir, que su consumo puede llegar hasta los 800 litros diarios cuando está de vacaciones, ¿no? Por eso es que también nosotros hemos generado lo que es un distintivo, el distintivo Hotel Hidrosustentable, que es un reconocimiento dirigido a los hoteles que generan estas buenas prácticas y que también nos muestran cuáles acciones para el cuidado del agua, ¿no? Este distintivo lo otorga una alianza, no lo otorga Fundación Elvex, lo otorga la Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo. Está conformado por varias instituciones, por parte de las asociaciones empresariales, entidades de gobierno, por ejemplo, dentro de esta alianza está ANEAS también participando, asociaciones civiles y la academia, ¿no? Todas estas instituciones están dirigidas a temas de agua o a temas de turismo. Los beneficios de este distintivo y por qué ha llamado la atención este distintivo, pues es al final dentro del hotel que está participando se genera un sistema de gestión ambiental que es una herramienta de administración del recurso del agua con toda, digamos, la metodología que les enseñé anteriormente. Ellos empiezan a medir, comparar y mejorar su eficiencia hídrica dentro del hotel e identifican áreas de oportunidad, es decir, qué área dentro de mi hotel o qué es algo que me está generando que consumo más cantidad de agua y a través de eso generan una estrategia de ahorro de agua y empiezan a definir cuáles son las prioridades de acción. A lo mejor, como les comentaba, a lo mejor casi siempre cuando dices o mencionas el tema de ahorro de algún recurso, en este tema, en este caso del agua, pues siempre dicen, bueno, ¿y cuánto me va a costar? ¿O de cuánto va a ser mi inversión? ¿O qué equipo requiero para comprar para empezar a reducir? Muchas veces, al participar en este distintivo, se dan cuenta que a lo mejor sus temas de infraestructura están bien. Lo que necesitan mejorar son otras acciones más, más dentro del personal. Mejoran la reputación del hotel, es decir, eh, al ellos contar con ciertos distintivos, pues también la comunidad en la que están operando, sus clientes, inversionistas y prácticamente que conoce el hotel y que esté informado sobre algunas acciones que realice el hotel, empieza a cambiar la visión del hotel. Ya no lo empiezan a ver como la industria que mayor consume agua, sino aquella industria que se preocupa por, sí, generar empleos, pero también cuidar los recursos hídricos. Y bueno, el tema muy importante que ven sobre todo los inversionistas, pues que hay una reducción del costo operativo. Es decir, al momento de que ellos están teniendo ahorros en su consumo del agua, pues también hay un ahorro económico que están dejando de pagar, ¿no? Más o menos un estimado de ahorro que que ellos pueden estar adquiriendo es de un 20% si se lleva a cabo toda esta metodología. ¿Ok? Y más o menos el costo operativo del hotel en cuestión al consumo de agua, igual es más o menos de un 20-30%. Es decir, de todos los pagos que ellos tienen que hacer, el 20-30% solo se va en el pago del agua. Eh, ¿Qué sabemos que este modelo pues da resultados? Bueno, llevamos 9 ediciones, ahorita estamos en nuestra 10ª edición y tenemos presencia en 32 estados de la República, es decir, en todo el país. Hemos tenido hoteles que están participando, han participado más de 485 hoteles diferentes. Hemos capacitado en diversos temas de eficiencia hídrica a más de 2,000 personas. Hemos entregado 281 distintivos, de los cuales con estos 281 hoteles que han obtenido este distintivo,
se han ahorrado más de 53,000 metros cúbicos, que hace referencia a más de 35 millones de pesos ahorrados entre todos los hoteles, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos este distintivo? ¿Cuáles son los aspectos que ellos, digamos, se les evalúa a ellos? Bueno, pues son 8 aspectos. Está desde la parte social, económica y ambiental. Y bueno, el primero es la parte de institucionalidad, que son licencias, permisos, políticas y todo lo que ellos deben de estar cumpliendo para estar operando bajo las condiciones que marca la normatividad local y o federal, es decir, que deben de estar alineados con sus licencias. La parte de la infraestructura, que aquí es donde se generan pues prácticamente los grandes ahorros. Vemos el inmueble, como se los comenté, como un ciclo del agua dentro del inmueble. Y aquí evaluamos todo lo que son los equipos que utilizan agua, desde cómo entra el agua al inmueble, el tema de la medición, bitácoras y demás, si se almacena en algún lugar. Posteriormente, si hay alguna distribución o cómo se hace más bien la distribución, si hay algún equipo, un equipo de bombeo, o si es bajo presión, y todos los demás equipos que están involucrados en temas de agua, por ejemplo, calentadores, aires acondicionados, eh, ¿qué otro? Bombas de recirculación y bueno, prácticamente serían como algunos de los equipos. La parte de dispositivos ahorradores, aquí se visualiza cuál es el flujo promedio que consume una regadera que tienen instalados en sus habitaciones, un WC, es decir, cuánto están consumiendo nuestros equipos hidrosanitarios. En la parte de metodologías de uso, aquí ya nos metemos a la parte social y con sus colaboradores, qué tanto ellos están capacitados para hacer sus actividades con un uso suficiente del agua, es decir, en un hotel, este, para la parte de limpieza de habitaciones o de limpieza de algún área, pues utilizan cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces aquí se visualizan que tengan ciertos manuales para que ellos también puedan operar bajo estos manuales y bajo estos estándares de eficiencia hídrica. La parte de mantenimiento, pues prácticamente nada más son sus programas y planes de mantenimiento que se estén llevando a cabo. Cada cuando se dan con un proveedor. Esto para evitar la presencia de fugas en estos equipos o en la infraestructura como tal. Algo muy importante que es formación y comunicación, es decir, que ellos generen ciertas estrategias para fomentar una cultura ambiental dentro del hotel con sus colaboradores y también hacer una conciencia ambiental al huésped, ¿no? Si bien a lo mejor el huésped paga por, digamos, los servicios que ofrece el hotel, pero también el huésped ya debe traer cierta cultura o cierta noción de cuidado del agua, ¿no? O cuidado del ambiente en general. La parte de la mejora continua, pues prácticamente es medir su línea base. Lo que les platicaba de aquí, identificamos indicadores de eficiencia hídrica, cómo están y con toda la metodología del distintivo, cómo han ido reduciendo su consumo de agua, ¿vale? Si en algún mes encontramos que hubo un incremento de agua, pues empezamos a identificar el por qué, ¿no? Muchas veces a lo mejor el consumo de agua se da, sobre todo en los hoteles, cuando hay más consumo de agua, porque generalmente que es en los periodos vacacionales, o a lo mejor cerca de su hotel hubo un evento de gobierno que atrajo mucha gente, entonces pues obviamente hubo más población dentro del hotel, o alguna otra actividad, ¿no? Y por último, la parte de responsabilidad social. ¿Cómo es que ellos, los hoteles participantes, impactan tanto a su comunidad interna, que son sus colaboradores, como la comunidad externa, con algunos apoyos que hagan en temas sociales, también temas ambientales, como limpieza de algunas playas, algunos camellones, reforestaciones, que son muy comunes en este tipo de hoteles? ¿Ok? Y que todo eso también ayuda al tema del agua, ¿no? A preservar el agua.
Algunos de nuestras cadenas de hoteles participantes pues son Hoteles Posada, Hoteles Hudson, Grupo Barceló, Grupo NH, IHG y también tenemos a Grupo Flecha Amarilla, que son la marca de autobuses. Mm, Les voy a presentar algunas estadísticas generales de los resultados de la edición anterior, que fue del año pasado, de nuestra novena edición. Tuvimos la participación de 174 hoteles participantes en 31 estados de la República Mexicana, de los cuales en un periodo de enero a septiembre ellos consumieron más de 3 millones de metros cúbicos de agua, alojando más de 8 millones de personas y vendiendo, o más bien, sí, vendiendo habitaciones de 5 millones de habitaciones vendidas. Esto nos quiere decir que su indicador de eficiencia hídrica en promedio de estos participantes fue de 360 litros al día. Si se dan cuenta, es más o menos el indicador que marca que una persona en el país consume alrededor de 360 litros al día, pues es muy parecido dentro de un hotel, ofreciendo muchos servicios, ¿no? Y si nos vamos a un indicador de cuarto, se ve que su consumo es de casi 600 litros al día. Esto se debe a que pues dentro de una habitación puede haber dos personas, bueno, desde una persona hasta cuatro personas, ¿no? Entonces, dependiendo la cantidad de personas que se alojen en una habitación, pues es, digamos, el consumo de agua. Pero en promedio nos vamos a guiar en el consumo de agua por persona. Eh, de nuestros estados que más participantes tuvimos en temas de hoteles, pues fue Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Quintana Roo y Guanajuato. El Ciudad de México fueron 20 hoteles. Y aquí tenemos un mapa de calor de cómo es que de cómo consumieron agua estos hoteles y la ubicación de ellos, ¿no? Vemos que Quintana Roo ocupó el primer lugar en consumo de agua con un 20,57% del consumo total del agua de los participantes. Baja California Sur también es el segundo lugar con un gran consumo de agua. Posteriormente fue Jalisco y por último la Ciudad de México. eh, Son nuestros grandes consumidores de agua. Y en cuestión a los huéspedes, vemos que Ciudad de México ocupó el primer lugar en atraer huéspedes a los hoteles, posteriormente Quintana Roo y por último Jalisco, ¿no? Y aquí empezamos a ver una coincidencia del por qué consumieron más agua ciertos estados. ¿Ok? También a raíz de toda esta metodología pudimos extraer cierta información que son estos KPIs de eficiencia hídrica y cada hotel o los hoteles más bien que se dividen en diversas categorías, pues identificamos cuál es su consumo de agua, ¿no? Para un hotel de categoría de lujo, que son aquellos hoteles grandes de más de 200 habitaciones, que también ofrecen ciertos servicios como dos o tres albercas, en la mayoría se ubican en zona de playa, que te ofrecen consumo de alimentos en diversos tipos de restaurantes. Muchas veces de estos te incluyen un todo incluido, pues su consumo es mayor, ¿no? Visualizamos que por habitación consumen más de 1,170 litros de agua por habitación y por huésped más de 530 litros de agua. En una categoría ejecutiva, eh, por ejemplo, prácticamente en esta categoría lo que te ofrecen son una habitación y quizá alguna alberca y restaurante las 24 horas. Se ve que su consumo por habitación es de 0,43 metros cúbicos por cuarto vendido y de 340 litros por persona al día, ¿no? Aquí por lo regular es muy parecido el tema de la habitación con el indicador del huésped. ¿Por qué? Porque también estos hoteles los utilizan mucho de business para trabajo, ¿no? O sea, que vas a un estado prácticamente de trabajo, te alojas en el tipo de hoteles, vas a hacer tus actividades, regresas al hotel, haces tus consumos, duermes y nuevamente viajas a lo mejor a tu casa o otra vez a tu estado.
Y la categoría económica, que es la categoría donde menos se consume agua, pues visualizamos que también los servicios que ofrecen prácticamente nada más es el- la habitación y por lo regular en este tipo de hoteles ofrecen un desayuno incluido, ¿no? Que es un desayuno muy, muy básico. Entonces, obviamente también se ve que el consumo de agua pues es menor en este tipo de hoteles, consumiendo por habitación 250 litros y por persona lo que son 160 litros, ¿no? Entonces, para nosotros en esta edición fue identificamos esta línea base. Sin embargo, comparado con otras ediciones, sí hemos visto esta reducción prácticamente del 2% de su consumo de agua, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta reducción tan baja es porque muchos de estos hoteles pues ya vienen trabajando ciertas estrategias de eficiencia hídrica, entonces pues ya va a ser muchísimo más difícil empezar a reducir. Va a haber un punto en donde no vas a poder reducir prácticamente nada. Y bueno, ¿cuáles han sido otros datos de ahorros económicos? Bueno, visualizamos que dentro de los hoteles el costo promedio del agua incrementó un 18%. Sin embargo, se tuvo ahorros acumulados de casi 5 millones de pesos entre todos los hoteles. Y en promedio cada hotel ahorró alrededor de 75,000 pesos. Hay hoteles que ahorraron más de 240, hay otros hoteles que prácticamente su ahorro fue menos, este, pero en promedio se tuvo este tipo de ahorro. Y bueno, ya para concluir, para dar este espacio al tema de preguntas y respuestas, como tema de conclusión, eh, hemos visto que esta metodología es adaptable a cualquier tipo de inmueble. Ahorita solo les hablé de los diagnósticos, sin embargo, tenemos el programa también perdón, del distintivo, pero tenemos el programa de los diagnósticos, que también adoptamos esta metodología en algunos inmuebles. Hemos estado en escuelas, en edificios de gobierno, en plazas comerciales, y también hemos llevado este modelo a la parte de Centroamérica, donde la marca Elvex tiene presencia. Y bueno, también hemos generado ciertos ahorros. Ahí es un poquito más complicado porque al final solo les entregamos un estatus de su línea base y algunas acciones de que ellos pueden hacer para empezar a reducir su consumo de agua. También vemos que entre mayores servicios ofrece un inmueble, pues mayor va a ser su consumo de agua y mayor oportunidad tenemos para empezar a reducir este consumo de agua, ¿no? Otra de las conclusiones que prácticamente siempre llegamos es que una visión temprana antes de construir lo que es un inmueble nos puede ayudar a reducir el consumo de agua dentro de este inmueble. Es decir, eh, va a ser un poquito más complicado reducir el agua cuando un inmueble ya está construido, porque a lo mejor ya no tiene ciertos espacios para hacer ciertas modificaciones, pero bueno, se puede hacer. A lo mejor ese va a ser nuestra limitante en poder decir que ya no se puede reducir su consumo de agua. Sin embargo, pues sobre todo para aquellos que están estudiando arquitectura, o que son arquitectos o ingenieros civiles, pues sí, que tengan esta visión antes de construir el inmueble, puede ayudar a que sea un inmueble eficiente en temas de agua. Y otra es que la tecnología no es el único factor para lograr esta reducción de consumo de agua. Muchas veces, y seguramente muchos de los que estamos aquí, trabajamos en el tema de hacer conciencia a la gente para que se utilice para que se utilice de forma adecuada el agua. Eh, por ejemplo, nosotros desde la parte de Elvex tenemos regadores que cumplen la normatividad de los 10 litros por minuto. Es decir, si ustedes se bañan en 15 minutos y cuentan con una llave que esté dentro de la norma de Conagua, van a estar gastando alrededor de 150 litros, ¿no? Sin embargo, a lo mejor si ustedes dicen, ah, bueno, pues yo quiero mejorar mi instalación y adquiero una regadera que sea más ahorradora, a lo mejor en lugar de consumir los 10 litros, instalo una que consuma 6 litros, pues va a haber una reducción ahí significante. Sin embargo, digamos, por la cultura que traemos,
se van a seguir bañando en los 15 minutos, ¿no? Pero si cambiamos también, si ya tenemos una tecnología que nos va a hacer ahorrar agua y también cambiamos el tema de nuestra cultura, en lugar de bañarnos en 15 minutos, nos bañamos en 5, el ahorro pues va a ser aún más significante y ya estamos uniendo lo que es tecnología con conciencia, ¿vale? Y bueno, pues prácticamente sería todo. No sé si tengamos preguntas. Listo, muchísimas gracias, Luis. Efectivamente, tenemos aquí algunas preguntas, te las puedo ir leyendo y ya las vamos aquí respondiendo. La primera pregunta que tenemos es sobre que si el 76% del uso del agua es en el área agrícola, si existe alguna norma oficial mexicana para el uso correcto o qué se está haciendo en la agricultura. Es un tema que sí desconozco, el tema del consumo del agua en la agricultura. Sé que hay algunas técnicas para generar estos ahorros de agua, pero al momento, bueno, no sé si Monse, tú sepas la respuesta, porque yo sepa, al momento no hay ninguna norma oficial mexicana que... Sí, estamos en las mismas, entonces creo que podemos dejar esa pregunta para otras ocasiones, pero pues sigue, sí, específicamente esa respuesta, pues la dejamos así. Luego nos preguntan que dónde pueden encontrar las estadísticas que se están compartiendo. Depende. Hay algunas estadísticas que se pueden encontrar en Conagua. También si gustan les puedo dejar como la bibliografía donde obtuve las estadísticas. O en la página de la ONU Habitat. Ahí también hay bastantes estadísticas de donde las extraje para esta presentación. Perfecto. Luego nos preguntan, hace un momento que estabas comentando sobre el distintivo, nos preguntan si este distintivo tiene reconocimiento internacional y cuál es el plus de este distintivo respecto a distintivos tipo AirCheck o Green Key. Ah, ok. Como tal, todavía es un distintivo nacional. Estamos trabajando para volverlo certificación. Ya cuando lo podamos volver certificación, ya tomará un tema un tema más internacional. Y la diferencia entre otros distintivos es que nosotros nos enfocamos totalmente al tema del agua. Por ejemplo, conocemos SearchCheck y GreenKey y prácticamente su sección del agua son 10 preguntas, ¿no? Que prácticamente en nuestro distintivo también absorbemos esas preguntas. Y otra diferencia mucho es la normatividad. Nosotros nos basamos principalmente en la normatividad nacional y ellos por lo regular traen cierta normatividad internacional que a veces, dependiendo qué es lo que estés midiendo, a veces la nacional es un poquito más estricta que la internacional y viceversa. Perfecto. También nos preguntan, bueno, no, aquí David Eduardo Guevara nos comenta que es muy interesante este distintivo que se impulsa y que mencionaste sobre el ahorro estimado, que es del 20%. ¿Cuál es el retorno de la inversión en eso? Ok, y bueno, aquí depende mucho del tipo de inmueble. Como les comentaba, muchas veces, y tenemos ahí el promedio del retorno de inversión que en promedio los hoteles ahorraron en un periodo de enero a septiembre alrededor de 75,000 pesos. Sin embargo, si hay un hotel que no ha participado y, digamos, no tiene buenas prácticas ambientales y empieza a participar y empieza a modificar todos este tipo de conductas y mejoras, su retorno de inversión sí va a ser más grande, ¿no? Aquí también dependemos mucho del costo del agua, o sea, variables como costo del agua, cuánto también les costó cierta infraestructura, pero pues en lo que nosotros pudimos obtener fueron 75,000 pesos en promedio. Correcto. Mencionan también aquí que se relaciona este modelo con la norma ISO 46001 del 2019 sobre gestión de la eficiencia del agua, que también puede ser la certificación ISO muy atractiva para los hoteles.
También nos comparten por acá que esto se puede, si esto se puede aplicar a fraccionamientos o hay algunas otras instituciones encargadas en este aspecto para fraccionamientos, colonias, etcétera. No sé si nos pudieras responder algo ahí. Ujú, sí, el modelo es aplicable, digamos, a cualquier tipo de inmueble. Muchas veces en casa es un poquito más difícil por el tema de, digamos, como nuestro consumo de agua dentro de una casa no es tan alto como en algún inmueble, industria, hotel o edificio corporativo, pues digamos que la inversión que queramos meter va a ser el retorno de inversión o el tiempo de que retorne lo que nosotros estemos instalando va a ser a largo plazo. Entonces, al final, muchas veces no se vuelve atractivo para una persona que está, digamos, en casa, ¿no? Cuando es un proyecto que es para casa, este, muchas veces es porque la persona, pues sí está muy interesado en temas de, pues en temas ambientales, ¿no? Y temas de generar ahorros y no le importa, digamos, invertir sin recuperar su inversión. En tema de fraccionamientos, fíjense que actualmente hay ciertos proyectos acá en Ciudad de México. He visto algunos, de hecho aquí cerca de las oficinas de Elvex, que estamos en Vallejo, acaban de construir unos departamentos que reutilizan el tema del agua. De hecho, creo que tienen certificación EDGE, que es una certificación también ambiental, y lo que hacen es que prácticamente el agua de lluvia se almacena en una cisterna y esta agua se va a lo que son los sanitarios únicamente, ¿no? Cuando deja de llover, obviamente se alimenta de agua potable para que nunca haya desabasto de agua en los WCs. Y he visto otros, proyectos de fraccionamientos que hacen este mismo, digamos, este mismo ciclo del agua dentro de los inmuebles, yendo hacia la parte norte de la Ciudad de México. Hay algunos letreros que te dicen, bueno, que te venden casas ya con ciertas certificaciones, paneles solares y demás. Correcto, y pues tenemos bastantes preguntas, pero yo creo que por cuestión de tiempo lo vamos acortando. Nada más, igual de manera global, varias de las preguntas están enfocadas sobre cómo contactarlos, qué costo tiene la certificación y cómo se pueden unir y hacer y recibir la información. Ok, les dejo así rápidamente mi correo electrónico y el costo de la participación es de una cuota de recuperación de 16,100 por hotel. Y bueno, eh, los hoteles que estén interesados en participar se meten a una plataforma, se registran y ahí empezamos lo que ya es el tema del contacto. Para este distintivo son más de 120, bueno, son 120 preguntas en estos 8 aspectos. Y la- una de las ventajas y diferenciadades con otras distintivos o certificaciones es que también les damos una atención más personalizada, ¿no? Es decir, vamos de la mano con ustedes, vamos revisando ciertos indicadores para que ustedes sí implementen realmente esta metodología y no solo se inscriban y si, digamos, si no cumplen con los ciertos indicadores, pues ya se queda ahí, ¿no? Nosotros buscamos implementar en sus inmuebles o en los hoteles, pues esta metodología. Perfecto, entonces ya ahí si pudieras compartir tu correo y pues con Ujú. eso vamos cerrando esta presentación de este webinar. Les agradecemos a todas y a todos que se hayan conectado y los invitamos, tenemos el día de mañana un webinar también gratuito que se llama Introducción a los conceptos de meteorología con el Servicio Meteorológico Nacional a las 11 horas. Ahí están nuestras redes sociales y pueden registrarse. Muchísimas gracias y gracias Luis por compartir. Que tengan todos excelente tarde. Muchísimas gracias a ustedes y Hasta, a todos los, ¿cómo se llama? Los que estuvieron presentes. muchas gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego.